La explosión de júbilo que había provocado la coronación de Fernando VII en Madrid se extinguió casi con tanta rapidez como se había gestado. La inusitada actitud del mariscal Murat de negarse a reconocer a Fernando como nuevo soberano generó sorpresa primero y sospechas después. Los madrileños admitieron a regañadientes la presencia del arrogante ejército napoleónico, mientras creyeron que habían venido a apoyar el cambio de gobierno. Cuando los rumores sobre los planes de Napoleón ganaron la calle, la hostilidad comenzó a crecer en forma evidente. Casi a diario se producían incidentes entre soldados franceses y habitantes de Madrid. Algunos de esos episodios terminarían con la muerte de militares solitarios, apuñalados en una oscura calleja, o con enfrentamientos a balazos entre grupos antagónicos. El mal humor y las tensiones no eran solo provocadas por las supuestas maniobras de Napoleón contra Fernando VII. Había cuestiones mucho menos trascendentes que también exaltaban a los madrileños. El comportamiento cotidiano de los soldados franceses, su manifiesto desprecio por los valores religiosos y morales imperantes en España, irritaba sobremanera al orgullo español. El 18 de abril, por intentar besar a una mujer en el puente de Toledo, un soldado francés terminó muerto y varios de sus compañeros heridos. También preocupaba a los habitantes de la capital la creciente escasez de alimentos, atribuida al aumento del consumo provocado por la presencia de las tropas francesas. Los actos de resistencia civil contra ese ejército, que cada día parecía más de ocupación, adquirieron relieves mucho más preocupantes después de la sigilosa partida de Fernando VII hacia Burgos. Madrid estaba alerta y dudaba de la buena fe del emperador. A pesar de los comunicados tranquilizadores que la comitiva enviaba desde cada etapa de su viaje, la realidad era que los resultados no aparecían y el rey estaba cada vez más lejos. La Junta de Gobierno, que tenía que atender los asuntos del Estado en ausencia del monarca, trataba de controlar esa creciente tensión sin resultados visibles. Los rumores aumentaron la intensidad de la alarma cuando Fernando cruzó la frontera y muy poco se supo sobre sus pasos. La policía napoleónica se encargaba de ejercer una rígida censura sobre toda la información que el entorno del rey pretendía transmitir hacia Madrid. La desinformación o los partes que rezumaban optimismo pero nada importante revelaban no hacía otra cosa que acentuar las sospechas. En ese estado de crispación, la sociedad solo necesitaba una chispa para estallar, y esta finalmente se produjo. El 2 de mayo cayó en lunes. Era el día de la semana que los trabajadores manuales y los artesanos de la época tenían libre. Nada se sabía en las últimas jornadas sobre lo que estaba ocurriendo en Bayona, y la multitud que a diario se reunía en la Puerta del Sol se mostraba inquieta. El número de curiosos y de interesados por la suerte de Fernando VII había aumentado con la inactividad laboral. Había avidez por noticias frescas, pero los rumores seguían girando en torno al precipitado viaje hacia Bayona que días antes habían iniciado Carlos IV y su mujer María Luisa. También machacaban con la inesperada puesta en libertad de Manuel Godoy, enviado también rumbo a la ciudad pirenaica. Todos intuían que nada bueno parecía estar cocinándose allí. De pronto, un nuevo rumor electrizó a los suspicaces madrileños. Los franceses estaban preparando la partida de los dos únicos miembros de la familia real que aún quedaban en Madrid: Luisa, la ex reina de Etruria, y el infante Francisco de Paula. Desprotegidos por la ausencia de su rey, del que nada sabían, y por las maniobras cada vez más tortuosas de los franceses, los españoles no estaban dispuestos a seguir avalando pasivamente más engaños. Una muchedumbre comenzó a reunirse en torno al Palacio Real para impedir que los príncipes corrieran la misma suerte que sus hermanos. El mariscal Murat era consciente de que la situación se estaba deteriorando y de que el clima de agitación podría derivar en una asonada similar a la de Aranjuez. No pensaba tolerar semejante desborde. En los últimos días,
había mandado desplegar alrededor de 30.000 hombres, cubriendo puntos claves de la ciudad. Podían converger sobre el centro de la capital ante el menor atisbo de desorden que podía producirse de un momento a otro. Frente al Palacio Real, la agitación crecía. El infante don Francisco tuvo que asomarse a un balcón en un vano intento por calmar los ánimos de los allí congregados. Ya todos sabían que se aguardaba la noche para llevarse a los príncipes con destino incierto. La aparición de dos oficiales franceses, aparentemente enviados por Murat para evaluar la situación, alteró aún más a los manifestantes. Los franceses fueron agredidos y a duras penas lograron escapar, protegidos por miembros de la Guardia Real y por un contingente de soldados napoleónicos. El incidente bien pudo concluir allí, pero por motivos nunca aclarados, una batería apostada en la plaza del Palacio abrió fuego contra la multitud. La reacción popular fue feroz e instantánea. En distintos barrios de Madrid, a menudo con armas improvisadas y con un heroísmo inusitado, los habitantes de la ciudad se lanzaron a las calles para atacar a los soldados franceses allí donde los encontraban. Grupos más decididos y mejor organizados asaltaron el parque de artillería y algunos cuarteles para proveerse de armas de fuego. Otros se atrincheraron en las esquinas y en las azoteas para resistir los ataques. De acuerdo con el plan trazado por Murat, las columnas de soldados franceses comenzaron a converger sobre el centro de la ciudad a costa de graves pérdidas. Ni el mariscal ni su plana mayor habían previsto una resistencia tan empecinada y generalizada. En la calle Alcalá se produjeron algunas de las más encarnizadas refriegas. Alrededor de las 11 de la mañana, la caballería francesa cargó sobre la Puerta del Sol, y solo después de 2 horas de violentos combates lograron controlar el lugar. Soldados profesionales, civiles de toda edad y condición, y muchas mujeres, dieron un notable ejemplo de abnegación y capacidad para el combate durante ese día. En la Puerta de Toledo, por ejemplo, un grupo de mujeres impidió el paso de coraceros franceses provenientes de Carabanchel con improvisadas barricadas armadas con muebles y otros objetos. Ese vecindario fue uno de los que tuvo más bajas esa jornada. El epicentro de la resistencia se concentró en torno al parque de artillería, ubicado entre 2 calles que convergían hacia el centro, San Bernardo y Fuencarral. Un joven capitán, Pedro Velarde, junto a otro oficial, Andrés Rovira y Baldocera, consiguieron apoderarse del lugar mediante una hábil estratagema. El fuego de los 2 cañones y una mínima organización defensiva, en la que también colaboró el capitán Luis Daoiz, permitieron que el reducto se sostuviera hasta las primeras horas de la tarde. Rodeados por fuerzas muy superiores y ya sin municiones, los últimos combatientes murieron en sus puestos, a menudo asesinados por los enfurecidos franceses. Velarde cayó abatido por un balazo en el corazón. Daoiz, herido en un pie, fue atravesado por una bayoneta cuando la resistencia había terminado. Los aterrorizados miembros de la Junta de Gobierno, en tanto, convencieron a Murat que la insurrección no había sido obra de una conspiración, sino un estallido espontáneo que concluiría tan pronto como sus tropas ofrecieran una tregua. Autoridades civiles españolas, acompañadas por oficiales franceses, recorrieron las calles desiertas, proclamando una amnistía para todos aquellos que entregaran sus armas. Pero apenas cesó la lucha, comenzó una represión indiscriminada. Más de un centenar de hombres y varias mujeres fueron fusilados esa noche. La mayoría de los ejecutados eran trabajadores, artesanos y representantes de profesiones liberales. Los franceses respetaron, en cambio, la vida de los militares profesionales que se habían rendido. Según algunos testimonios, Murat creyó que en Madrid había aplastado toda la resistencia que España podía ofrecer a los planes de Napoleón.
Como en ocasiones anteriores, volvió a errar en su pronóstico. Mientras combatían ferozmente contra los invasores, muchos madrileños daban vivas por Fernando VII. Era el rey que habían elegido y sobre el que habían depositado todas sus esperanzas de un futuro mejor. En ese histórico 2 de mayo, estaban defendiendo su derecho a ser gobernados por ese monarca. Fernando se había convertido de la noche a la mañana en la bandera de lucha de todos los españoles.